A continuación, un programa para todos. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda ser visto por mayores de 12 años, acompañados de un adulto responsable. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. ¿Qué tal? Soy William Peña Gutiérrez y los saludo desde la bella capital musical de América, Ibagué, para invitarlos a que conozcan todo el contexto informativo regional. A continuación, nuestros avances informativos. Atención, quinta fase del acueducto complementario de Ibagué será una realidad. IVAL adjudicó obras por más de 18.000 millones de pesos para fortalecer el suministro de agua en la Comuna 7. Dos jóvenes de 19 y 21 años fueron asesinados al interior de una vivienda en el barrio Topacio, Comuna 8 de Ibagué. Los asesinos habrían compartido con las víctimas por varias horas. Escrutinio ratifica resultados de la primera vuelta en el Tolima con variación inferior al 0,06%. Madre de bebé fallecido en el Espinal fue enviada a prisión por presunta omisión en su cuidado. Fiscalía la acusa de no brindar atención médica oportuna a la menor. Hombre pretendía viajar hacia La Dorada con 8 kilos de marihuana en su equipaje. El sujeto fue capturado en la terminal de transportes de Ibagué. Golpe al microtráfico en el Líbano, 3 capturados y 2 menores aprehendidos. Allanamientos permitieron incautar droga, armas y elementos para dosificación. Cafeteros ya pueden inscribir sus lotes para la Feria Internacional del Café. El evento tendrá lugar entre el 14 y el 16 de agosto en Chaparral. La ambulancia vial inició trabajos de rehabilitación en el barrio Topacio, interviniendo el tramo comprendido entre la entrada del sector y la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. El cantante y filósofo ibaguereño Sebastián Oviedo presenta Tragicomedia, una obra que trasciende la música. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. Mucha atención, la empresa de acueducto y alcantarillado IVAL ha anunciado que fue adjudicada la licitación para la construcción de la quinta fase del acueducto complementario. La famosa obra del siglo sigue adelante en lo que respecta precisamente a la construcción de una nueva fase que tendrá como eje principal la Comuna 7 de la capital del departamento de El Tolima. De acuerdo al IVAL, se adjudicó esta licitación por un valor de 18.000 millones de pesos y busca mejorar la prestación del servicio de agua potable en este sector de la Comuna 7 en el norte de la ciudad. El proyecto contempla la instalación de una nueva línea de conducción que conectará el tanque de Ambalá con un nuevo tanque en el sector de Santa Ana y posteriormente con la red de distribución del Salado, fortaleciendo la capacidad de abastecimiento en esta zona de expansión urbana. La obra será ejecutada por el Consorcio Acueducto Fase Quinta Ibagué y hace parte de los recursos gestionados por la Alcaldía ante el Ministerio de Vivienda, entidad que otorgó la viabilidad técnica y financiera de esta importante iniciativa para la ciudad. El comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, el coronel Edgar Fernando López González, confirmó el doble homicidio presentado en las últimas horas en el barrio Topacio de la capital del departamento de El Tolima, en la Comuna 8 de la ciudad. La Policía Nacional de los Colombianos se permite informar que el día de hoy, 5 de junio, siendo aproximadamente las 5 de AM, se presentó un hecho de doble homicidio en el barrio Topacio, al norte de la capital tolimense, donde pierden la vida 2 personas, una de 21 años de edad y otra de 19 años de edad. De acuerdo con la información preliminar recopilada, esas personas se encontraban al interior de una vivienda departiendo junto con los presuntos victimarios, quienes después de realizar los hechos emprenden la huida en una motocicleta, desconociendo los motivos que son materia de investigación. Cabe resaltar que la víctima de 21 años de edad registra anotaciones judiciales por los delitos de hurto y amenaza. Invitamos a la comunidad a suministrar cualquier información que contribuya al esclarecimiento de los hechos a través de la línea de emergencia 113 o con la patrulla de la policía más cercana, garantizando absoluta reserva.
Se han dado a conocer el consolidado ya de los escrutinios de las elecciones presidenciales en primera vuelta. La realidad es que la variación en los resultados es mínima y no incide en nada en lo que se vivió el pasado domingo cuando se llevó a cabo el proceso electoral. En el caso del departamento del Tolima, el panorama es similar al del resto del país. Kelly Navarro. Los resultados definitivos del escrutinio departamental ratificaron las cifras de primera vuelta presidencial en el Tolima, con variaciones inferiores al 0.06% frente a los datos reportados durante el preconteo electoral. Este es un proceso que se hace una vez se termina el preconteo en los puestos de votación, se traslada todo el material aquí, se deposita en una urna triclave. Y aquí tenemos pues funcionarios de diferentes instancias, tanto de la rama judicial, la Procuraduría y también de la Registraduría, donde se verifica esa información del preconteo y donde se evacúan las diferentes reclamaciones y observaciones de los testigos electorales de cada uno de los partidos en mesa, y aquí también pues pueden tener testigos de escrutinio, se llama. En el caso de Iván Cepeda Castro, el escrutinio definitivo registró 235.760 votos, es decir, 30 sufragios más que los reportados inicialmente, una diferencia equivalente al 0.0127% de su votación total. Por su parte, Abelardo de la Espriella pasó de 315.181 votos en el preconteo a 315.364 en el escrutinio final, lo que representa un incremento de 183 votos y una variación del 0.0581%. Los políticos son los responsables directamente de postular esos testigos electorales, no solamente en los puestos de votación, sino en la comisión escrutadora. Esta audiencia que usted está viendo a mis espaldas es una audiencia pública donde cualquier ciudadano puede venir y participar y ver cómo se evacúan las diferentes observaciones o reclamaciones, pero ver también cómo se ratifican los resultados del preconteo y la postulación a esos testigos electorales justamente se hace a través de un aplicativo por parte del partido político hacia el CNE. El CNE expide una credencial que se puede verificar a través de un QR y a través de una APP que se llama Comitium. Las modificaciones obedecen a la revisión de actas realizadas por las comisiones escrutadoras en los diferentes municipios del departamento, proceso que permitió ajustar algunas inconsistencias detectadas durante el conteo preliminar. Entre los cambios más significativos se destacan los ajustes registrados en Saldaña para Iván Cepeda, así como en Mariquita y Casabianca para Abelardo de la Espriella. Con estos resultados, ambos candidatos quedaron oficialmente certificados por el Consejo Nacional Electoral para disputar la segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio. En el norte del Tolima, el Líbano avanza con una red empresarial que sigue creciendo. Hoy, 100 empresas afiliadas y 480 trabajadores hacen parte del ecosistema de bienestar que impulsa Confenalco Tolima en la región. En el Líbano seguimos generando oportunidades reales para nuestros afiliados. Cursos de capacitación presenciales y virtuales con tarifas especiales para ruralidad. Inglés básico y avanzado para fortalecer tu perfil profesional. Tarifa exclusiva en Cinema Estelar desde 5.700 para disfrutar en familia. Beneficios especiales en Rodmasco. Tenemos alianza en educación con Cisdatec, descuentos para carreras técnicas, cursos cortos y su programa de inglés. También puedes disfrutar de nuestra alianza especial para tu salud con el gimnasio Energy, excelente para tu bienestar. Además, contamos con oficina en el Líbano, donde puedes adquirir todos nuestros servicios de manera fácil y cercana. Si visitas Murillo, disfruta 15% de descuento en alojamiento en el hostal Boutique El Rocío. También te ofrecemos viajes nacionales, planes turísticos e internacionales, con tarifas preferenciales y beneficios especiales para disfrutar del Centro Vacacional Tomogoy para el Parque Caiqué, ambos en pasadías 2x1. Confenalco Tolima, más oportunidades, más bienestar, más experiencias para ti.
Sigue adelante el caso que ha conmocionado al país con el presunto abuso y muerte de una bebé de 6 meses en el municipio del Espinal. En las últimas horas, la Fiscalía presentó ante un juez de garantías a la primera persona capturada. Se trata de la madre de la menor. De acuerdo a lo señalado por el ente investigador, esta mujer de 22 años fue enviada a prisión por orden de un juez de control de garantías tras ser investigada por la muerte de su hija de 6 meses, ocurrida el pasado 27 de mayo en la capital del Tolima. De acuerdo con el ente acusador, la menor presentó durante varios días síntomas como fiebre, tos, congestión nasal y convulsiones, pero no habría recibido atención médica oportuna. La investigación señala que esta situación derivó en una neumonía que comprometió gravemente uno de sus pulmones. Las labores adelantadas por el CTI y la Policía Nacional permitieron establecer que la mujer presuntamente incumplió su deber de cuidado y protección, aunque la niña fue llevada a un centro asistencial del Espinal el 26 de mayo y posteriormente remitida a una clínica de Ibagué, donde falleció. Por estos hechos, la Fiscalía le imputó el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual. La procesada no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial. La Policía Metropolitana de Ibagué presentó otro caso de golpe contra el microtráfico en la capital en un operativo que se realizó en la terminal de transportes y en donde un hombre fue detenido con marihuana en una de las maletas que pretendía llevar hacia otra región del país. Esta persona de 33 años fue capturado en flagrancia en la terminal de transportes de la capital cuando intentaba movilizar cerca de 8 kilos de marihuana prensada hacia el municipio de La Dorada, en Caldas. El procedimiento fue realizado por uniformados de la policía con el apoyo del binomio canino especializado que durante labores de control y registro detectó 11 paquetes ocultos en el equipaje del pasajero. La sustancia incautada tenía un peso aproximado de 8.000 gramos y un valor superior a los 1.400.000 pesos en el mercado ilegal. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía. Entre tanto, en el norte del departamento del Tolima, la policía también dio cuenta de la captura de 3 personas y la aprehensión de 2 menores, quienes al parecer también estarían involucrados en el tráfico a menor escala de estupefacientes en esta región del Tolima. En este caso, la policía capturó a las 3 personas conocidas con el alias de Mayimbú, María y Brenda, y aprehendido a 2 menores de edad durante 2 allanamientos realizados en los barrios Centro y Pablo VI del municipio del Líbano. En el operativo fueron incautadas 304 dosis de estupefacientes entre de coca, marihuana y cocaína, donde además 2 armas también fueron halladas, una gramera, un proveedor para pistolas, celulares y elementos utilizados para la elaboración y distribución de drogas. Los capturados, igual que los menores, fueron dejados a disposición de la autoridad competente. La Secretaría de Infraestructura del municipio de Ibagué, a través del proyecto Ambulancia Vial, ha venido interviniendo el tramo que conduce desde el ingreso al sector del barrio El Topacio hasta la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, con el propósito de mejorar este tramo y sobre todo estabilizar una zona que ha sido por años afectada por el alto flujo vehicular. Esteban Naranjo informa. Continúan las labores del mejoramiento de la malla vial en el barrio El Topacio, donde la estrategia de la ambulancia vial inicia una nueva intervención para recuperar varios tramos que presentaban deterioro y afectaban la movilidad de residentes y conductores. Los trabajos comenzaron sobre el corredor que conecta la entrada principal del sector con la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, una vía de alta circulación para la comunidad y que requería atención debido al desgaste de la carpeta asfáltica. Con estas acciones, la administración municipal busca optimizar las condiciones de transitabilidad, mejorar la seguridad vial y atender las solicitudes presentadas por los habitantes del sector. Las intervenciones hacen parte del cronograma de mantenimiento vial que se adelanta en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de recuperar corredores estratégicos y mejorar la movilidad de los ibaguereños. Agua que naces en la montaña. En el 2026, más de 100 cuadras serán intervenidas por el IVAL con el combo 3x1, cambio de redes de acueducto, alcantarillado y renovación de la carpeta asfáltica, mejorando la calidad de vida de las comunidades. Pronto llegaremos a su barrio. Ibagué está en obra con el combo 3x1. Agua pura nos da.
Alcaldía de Ibagué. Avanzan los preparativos para la nueva versión de la Feria Internacional del Café, que este año tendrá como sede el municipio de Chaparral, en el sur del departamento de El Tolima. Ya hay convocatoria para que los cafeteros se inscriban y puedan postular sus lotes y de esta manera ser parte de una de las más importantes actividades en la promoción nacional e internacional del café. En el marco de la Cuarta Feria Internacional del Café Tolima Corazón Cafetero, el Comité Departamental de Cafeteros y la Gobernación del Tolima abrieron la convocatoria para el gran concurso de microlotes, una oportunidad para que los productores del departamento proyecten sus cafés hacia mercados internacionales. Un saludo muy especial a todos los caficultores del departamento del Tolima. Queremos invitarlos a que participen del concurso de la Feria Internacional Tolima Corazón Cafetero. Recuerden que en este concurso tienen 4 categorías de participación: los cafés lavados tradicionales, cafés varietales, honeys y naturales. Los caficultores interesados podrán presentar sus muestras entre el 1 de junio y el 18 de julio del 2026. En los diferentes puntos de acopio habilitados, entre ellos las sedes de Almacafé y las cooperativas Cafisur, Cafilíbano, Cafinorte y Cadefihuila en Alpujarra. Este es un concurso el cual representa una vitrina comercial para todos ustedes, donde pueden mostrar las riquezas de nuestra región cafetera y enaltecer el nombre del Tolima cafetero. Los mejores cafés del Tolima tendrán la oportunidad de participar en la gran subasta internacional que se realizará el 16 de agosto en Chaparral, epicentro de la feria, con la presencia de más de 40 compradores internacionales. Esta es una oportunidad para que podamos mostrar las riquezas de nuestro Tolima cafetero. Igualmente, para que ustedes puedan enaltecer sus regiones y darse a conocer como productores de café de alta especialidad. Este concurso impulsa la calidad, sostenibilidad y el valor comercial de nuestro café, posicionando al Tolima como un referente cafetero a nivel mundial. Esmeralda Hernández es senadora de la República y acaba de dar a conocer la ratificación que hizo el Congreso al aprobar la ley de penalización de la zoofilia, el abuso sexual contra animales por parte de los humanos, además del endurecimiento de otras penas en contra del maltrato animal en Colombia. En ley de la República, la ley de nuestra autoría que crea el tipo penal de zoofilia, acceso carnal a animales, un delito que no estaba tipificado en Colombia. No era delito violar a un animal, con esta ley se crea el delito, pero además se configura en la única ley, en el único delito que no es excarcelable. Mínimo 48 meses de cárcel para un violador de animales y máximo hasta 140 meses dependiendo de las circunstancias de agravación punitiva. Es histórico en Colombia, es una ley que manda a la cárcel a los torturadores y violadores de animales que no existía en el Código Penal. El cantautor y filósofo ibagreño Sebastián Oviedo ha presentado un nuevo trabajo musical en donde hay una muy particular y atractiva mezcla entre la filosofía de vida y por supuesto también la actividad de la música, el amor y todo lo que representa una mejor vida para el ser humano. Esteban Narano. Sebastián Oviedo es un cantautor y filósofo ibaguereño que ha convertido la reflexión en canción. Tras una destacada trayectoria artística, presenta su reciente álbum Tragicomedia. Hablamos con él sobre este nuevo proyecto. Ok, mi trayectoria con la música empezó desde muy joven. Yo empecé como percusionista en el Amina, era el peor percusionista que existiera. Después me empecé a interesar por la guitarra, por el canto. Y en la universidad me uní al coro de la Universidad del Tolima y fue como cuando pude emprender toda esta parte del canto como tal. Uno empieza con las canciones, digamos, como que un poco emulando lo que ve en otros artistas, pero hay un punto en el que uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer con una canción que exprese exactamente lo que yo quiero decir? Mi más reciente trabajo discográfico se llama Tragicomedia, grabado en Sónica Producciones con Miguel Acosta y Laura Rueda. Es un disco conceptual que combina todo lo que es la tragedia griega con la comedia dantesca. Digamos que en la literatura se dice que en la tragedia el protagonista siempre pierde, y en la comedia el protagonista siempre gana. Entonces, en la combinación de estos conceptos se me ocurrió que si bien las canciones están disponibles en plataformas digitales, en la versión en físico viene una historia que cuenta y viene a narrar como todo el trasegar de este personaje a través de los eventos que van pasando a través de las canciones. Cada una de las canciones viene acompañada de un poema y una ilustración
que viene a expresar como el momento emocional en el que se encuentra, desde el amor más idílico hasta la soledad y la tristeza más profunda. Pueden acceder a las canciones a través de cualquiera de las plataformas digitales. Si quieren ver las ilustraciones, pueden acceder a cualquiera de mis redes sociales, y para acceder a la historia pueden conseguirla en diferentes librerías de la ciudad de Ibagué. No todo lo que le des a mamá se puede envolver. No todo cabe en una caja y todo tiene precio. Acompañarlo a sus controles, asegurar su protección, cuidar su bienestar. Eso sí es un regalo de verdad. Porque cuando cuidas su salud, estás cuidando su vida. No lo dejes para después. ¿Qué harías por la salud de mamá? Gobernación del Tolima. El concejal de Ibagué, William Rosas, se ha pronunciado sobre las constantes reclamaciones de los estudiantes del Colegio Sagrada Familia por la amenaza que representa un muro. Pese a que esta semana hubo una protesta y además también un intento de solución, o por lo menos un compromiso por parte de la Secretaría de Educación, el edil pide mayor intervención a las autoridades competentes. Bueno, el llamado es lograr pronunciarnos de una activación de un protocolo de emergencia frente a un inminente peligro, un riesgo latente que existe en una institución educativa. Estamos hablando de un muro deteriorado, lo cual lo sostiene de manera débil un árbol en la institución educativa Sagrada Familia de la ciudad de Ibagué. Ya se ha manifestado la comunidad estudiantil, nosotros hemos provocado para que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo puedan realizar sus actividades pertinentes. Pues tenemos casos como en el año 2012 en la cual una joven estudiante, pues un muro que también colapsó de una institución cerca o un escenario deportivo y que falleció producto precisamente del colapso de este muro. Pero lo más importante es que el FIDE que intervino en esta institución educativa pues no entregó las obras complementarias que debían haberse pues entregado de manera satisfactoria. Hoy la Sagrada Familia adolece de esta situación y lo más importante, sobre ese sector pues pasa la paralela, la que se le debe dar la continuidad en la carrera quinta, principio elemental de planeación y planificación de parte de la administración municipal. Pero culmino con lo más importante después de esa manifestación que tuvieron los estudiantes y que debe tener eco en la administración municipal. Es lo siguiente: la administración municipal, en ese caso cuando falleció la niña objeto del colapso del muro, pues hubo una responsabilidad disciplinaria. Hoy, al conocer, manifestarse los estudiantes, manifestarse el Consejo Municipal de Ibagué, que es la Junta Directiva de la Administración Municipal de Ibagué, y ellos conocer, estoy hablando del secretario de Educación y el secretario del Medio Ambiente, esta situación, y no quiera Dios, llega a ocurrir cualquier fatalidad, ya no sería una responsabilidad disciplinaria, sino aún mayor, y creo que sería de una situación de índole penal. El director de bomberos oficiales en la capital del Tolima, Jan Pineda, se ha referido a las famosas quemas controladas que terminan convertidas en incendios forestales e inclusive en algunos momentos hasta en incendios estructurales. Todos ustedes, evidentemente, y tras una sesión que llevamos a cabo con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, se dio a conocer sobre las altas temperaturas bajo las cuales va a estar el departamento del Tolima y claramente Ibagué durante los próximos meses. Se espera que las temperaturas se eleven por encima de los 30 grados en lo que refiere a la capital tolimense. Muy importante mencionar que ya se habla de la llegada del fenómeno del Niño, el cual se extendería hasta los meses de marzo y abril del año 2027 y en donde se espera unos picos hablando en temperatura y en alerta, en emergencia por incendios forestales, específicamente en los meses de octubre, septiembre y noviembre del presente año. Muy importante mencionar que vamos a tener una alta prevalencia de emergencias por incendios forestales en la segunda vigencia, en el segundo semestre de esta vigencia 2026, por lo cual ya estamos todos los organismos de socorro y de emergencia en etapa de alistamiento para esta época tan fuerte que se viene, en donde no solamente vamos a tener emergencia de este tipo, sino que además estas se van a juntar con otras emergencias relacionadas con desabastecimiento de agua, crisis en cultivos, sequías específicamente, y pues claramente
obviamente todo tipo de problemas de salud que también se pueden generar debido a las altas temperaturas. Justamente se ha mencionado que septiembre podría ser el mes más caliente del año. Así es, se espera que el mes de septiembre y octubre, según las proyecciones que tiene el IDEAN, sean los meses más calientes de este 2026. Hablan de que ya está aumentando la temperatura en el marco del mes de mayo. Se espera que durante los meses de junio, julio, esta siga aumentando y vamos a tener ese pico alto justamente en el mes de septiembre. El mayor Luis Carlos Flores, comandante del Distrito 1 de la Policía Metropolitana, entregó detalles de la captura y posterior envío a la cárcel de alias Pinina, un hombre señalado de robo de celulares. En el marco del modelo de servicio de policía orientado a las personas y los territorios, logramos la captura en flagrancia de un hombre de 43 años, conocido como el alias de Pinina, por el delito de hurto calificado. Los hechos se registraron en el barrio La Mansión, donde atendimos el llamado de un ciudadano de 47 años que manifestó haber sido víctima de hurto de su celular mediante la intimidación con arma cortopunzante. De inmediato, nuestros uniformados desplegaron labores de búsqueda con base a las características suministradas por la víctima, logrando ubicar e interceptar al presunto responsable. Durante el procedimiento le fue hallado en su poder el celular hurtado, permitiendo no solo materializar su captura, sino también recuperar el elemento y devolverlo a su propietario. Es importante señalar que esta persona registraba 2 anotaciones judiciales previas al delito por hurto. Tras ser puesto a disposición de la autoridad competente, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Continuaremos desarrollando acciones operativas y preventivas encaminadas a combatir los delitos que afectan la seguridad ciudadana e invitamos a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la convivencia y la tranquilidad de los ciudadanos. Cristian Quirós, quien es el presidente del Consejo Nacional Electoral, dijo que hasta el momento no tienen en esta entidad ninguna queja contra el uso de la camiseta de la Selección Colombia por parte de Abelardo de la Espriella y aseguró que esta actividad no está prohibida por la ley en Colombia. ¿La camiseta de la Selección Colombia? A ver, ¿qué te digo? Este consejo no lo ha analizado, pero hay antecedentes de los pasados consejos en las que ya había una solicitud por otros candidatos que la habían utilizado y lo que ha dicho en el pasado consejo, no existe la solicitud en este momento, no hay ninguna solicitud, pero lo que había dicho en las pasadas resoluciones del Consejo Nacional Electoral es que no era un símbolo patrio, porque pertenecía a un título comercial. Eso era más o menos lo que ha determinado el consejo en los años anteriores. ¿Pero la pueden usar o no la pueden usar? Según lo que ha dicho el consejo anterior, los consejos anteriores. Es que todo depende de la solicitud que hagan y como te digo, no hay ninguna solicitud sobre algún símbolo patrio en alguna camiseta. Hoy el Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna solicitud de la que imposibilite utilizar la camiseta por la utilización de algún símbolo patrio. Y te lo pongo de ejemplo, no es lo mismo una camiseta de Colombia que una camiseta de Colombia que tenga el escudo de Colombia. Deportes en PIC Noticias. ¿Se ratificará la superioridad del Junior de Barranquilla en la final del fútbol profesional colombiano o habrá una sorpresa por parte de Atlético Nacional? Todos los detalles a continuación en la información deportiva con Óscar Julián Morales Sandoval. Gracias, William. Y así comenzamos nuestra sección deportiva, pues la Selección Colombia se prepara para su último partido previo al Mundial 2026. Un encuentro frente a la selección de Jordania que se disputa este domingo a las 6 de la tarde, hora Colombia. A la Selección Colombia le restan 12 días para su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a la selección de Uzbekistán en Ciudad de México. Por ello, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo continúa afinando detalles con partidos de preparación antes de instalarse en Guadalajara. La tricolor ya disputó su primer amistoso en el que derrotó 3-1 a la selección de Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Ahora, Colombia afrontará su último compromiso de fogueo frente a la selección de Jordania. El encuentro se juega a las 6 p.m. hora Colombia en el Snapdragon Stadium, escenario con capacidad para 35.000 espectadores y casa del San Diego FC. Entre ambas selecciones solo existe un antecedente oficial. Fue el 6 de junio de 2014, en la preparación para el Mundial de Brasil, cuando Colombia se impuso con autoridad por 3-0. El duelo servirá para medir el estado del equipo cafetero antes de iniciar su camino mundialista.
Y pasamos ahora en tema de la Copa Conmebol Libertadores, pues Deportes Tolima ya conoce su rival, que es Independiente del Valle. Además, la Conmebol dio a conocer hora y fecha de los partidos que serán los octavos de final, 11 y 18 de agosto para Deportes Tolima frente a Independiente del Valle. En la Libertadores, Deportes Tolima abrirá su serie frente a Independiente del Valle el 11 de agosto en Ibagué desde las 7:30 p.m. hora Colombia. El encuentro de vuelta se disputa el 18 de agosto en Ecuador a las 9:30 de la noche. Por su parte, las llaves de octavos de final quedaron programadas de la siguiente manera: Fluminense e Independiente a Rivadavia, Estudiantes de La Plata y Universidad Católica juegan el 11 y 18 de agosto, Platense y Coquimbo, Palmeiras frente a Cerro Porteño y Cruzeiro frente a Flamengo juegan el 12 y 19 de agosto. Por otra parte, Mirasol y Liga de Quito, Rosario Central y Corinthians disputarán sus encuentros el 13 y 20 de agosto. Además, recordarles a los hinchas del Deportes Tolima que su partido o esta próxima temporada la podrán ver en el Estadio Manuel Murillo Toro, pues se ha cambiado la fecha de la remodelación del estadio en Ibagué. Pasamos ahora con el tema de la Copa Conmebol Sudamericana, pues Independiente Medellín e Independiente Santa Fe ya conocen también su hora y fecha, uno frente a Vasco da Gama y el otro frente a Caracas. Uno de ellos puede llegar a enfrentarse a River Plate, de clasificar a los octavos de final. En los playoffs de Sudamericana, Independiente Medellín enfrenta a Vasco da Gama. El compromiso de ida será el 22 de julio en Medellín a las 5 p.m., mientras que la vuelta se disputa el 29 de julio en Río de Janeiro a la misma hora. Por su parte, Independiente Santa Fe se medirá ante Caracas. La ida se disputa el 23 de julio en Bogotá a las 7:30 y la vuelta el 30 de julio en Venezuela a las 7:30 p.m. hora Colombia. Otros cruces confirmados son Club Nacional de Uruguay frente a Tigres, Universidad Central frente a Santos, Lanús frente a Cienciano, Sporting Cristal frente a Bragantino, Bolívar frente a Gremio y Boca Juniors frente a O'Higgins. Y dejamos de lado el fútbol para entrar en temas de ciclismo, pues el colombiano Iván Ramiro Sosa logra su tercer podio en este 2026. En este caso lo hace como segundo al lado de un compañero de equipo español. Es importante recalcar la temporada que está teniendo el colombiano, pues está siendo uno de los mejores en este 2026. El colombiano Iván Ramiro Sosa continúa destacándose en la temporada europea tras finalizar segundo en la Mercantour Classic Alpes Martimès, disputada sobre un recorrido de 152 kilómetros en el territorio francés. El ciclista colombiano cruzó la meta en la misma línea de tiempo que su compañero de equipo, el español Yvon Ruiz, quien se quedó con la victoria gracias al trabajo colectivo del equipo Kern Parma en la exigente subida final hacia la estación de esquí de Valberg. La actuación de Sosa tuvo un mérito especial, ya que sufrió un pinchazo durante el ascenso decisivo. A pesar del contratiempo, logró reincorporarse al grupo de favoritos. Con este resultado, el equipo Ken Parma consiguió un histórico doblete en Francia, con Ruiz en el primer lugar y Sosa como escolta. Además, el colombiano alcanzó su tercer podio en la temporada 2026, confirmando su gran momento deportivo en el ciclismo europeo. Y hasta acá su sección de deportes, queridos televidentes. Recuerde vernos en todos nuestros canales y además de vernos este próximo martes a las 6 de la mañana en nuestra emisión de la mañana. Con usted, William, volvemos a estudio para conocer esto y más noticias. Muchísimas gracias, Oscar Julián, por toda la información del deporte. Y cambiamos ahora de tema, hablamos de la presentación de un libro bien interesante, escrito por un tolimense, Alberto Bejarano, quien ha expuesto aquí en nuestro tema central, en la Alianza Informativa, la intención que busca con esta obra literaria.
con invitados, esta mañana también aquí a través de la Alianza Informativa, y esta vez es precisamente la presencia del doctor Alberto Bejarano Ávila, que lo hemos conocido en el campo de la economía, en el campo cooperativo, pero también en la generación de ideas, en el impulso de diferentes proyectos, y acaba de publicar un libro precisamente del cual vamos a hablar. Doctor Alberto, ante todo, gracias por acompañarnos, bienvenido a esta mesa de trabajo. Bueno, Gilberto, muy amable por su invitación para conversar un rato sobre este nuevo empeño, ¿no? El hablar de Alberto Bejarano es hablar de cooperativismo en un intento precisamente por generar una nueva dinámica en la economía del departamento del Tolima. ¿Qué reflexión le quedó de ese ejercicio? Pues bueno, fue un ejercicio interesante, ¿no? Que se demuestra que el cooperativismo puede transformar, digamos, las regiones. Es un hecho que se ha dado en muchos países, en Francia, en España, en Inglaterra, en Alemania, en América Latina, sobre todo en Argentina, en Chile, en España. Y pues acá se hizo hasta donde se pudo, pero ya sabemos la estructura de este país, que es oligopólica, ¿no? Y entonces a los grandes poderes nacionales, los grandes poderes financieros nacionales, pues no le convenían este tipo de proyectos, y por eso pues por los años 2000 aprovecharon una crisis financiera y pues le dieron, digamos, el golpe final con el aval del gobierno nacional en ese momento, que Juan Manuel Santos era el ministro de Hacienda, y él pues decidió que Cooperamos debía liquidarse en lugar de ayudarla como ayudaron a la banca privada con el impuesto del 2 por mil en esa época, y con otras ayudas a las corporaciones de ahorro y vivienda y todo ese tipo de organizaciones. Y a las cooperativas las dejaron solas y más bien aprovecharon el momento para salir de ellas, ¿no? Recordar, porque estamos hablando ya de 26 años que se tuvo precisamente Cooperamos. Para los jóvenes seguramente ni idea tienen de lo que fue Cooperamos. Era una cooperativa financiera, pero que adicionalmente tenía programas como el apoyo al fútbol, como otra serie de estrategias que se venían desarrollando. Todo queda en una frustración. Pues de alguna manera sí, ¿no es cierto? Yo creo que aunque todavía se recuerda, y digamos que en ciertos sectores es un proyecto que todavía se reconoce, pero sí fue una frustración, ¿no? Porque yo siempre he sostenido que una cooperativa no es un fin, sino un medio, y el fin de Cooperamos era contribuir a la reconstrucción del Tolima, que ha venido golpeado desde la época de la violencia y luego desde los años 80 con la politiquería, y hemos venido en declive, en decadencia. El Tolima, tal vez lo recordará usted, era mucho más importante por ahí en los años 80, tenía industria, tenía cultura, tenía otra identidad, era parecía que iba como mejor a como va ahora, que hemos caído en tanta desidia, en tanta dejadez, y por tanto en tanta mediocridad moral, ética, física, digamos estructural, y pues no queremos entender a veces que es necesario, digamos, producir un remesón en el Tolima para tratar de reconstruirlo, ¿no? Incluso en ese sentido se me ocurre plantear que se tuvo una nueva oportunidad en medio de una tragedia lamentable como fue la de Armero. Viene una nueva oportunidad para el Tolima, pero que terminó despreciándose, terminó perdiéndose ese espacio. Claro, la ley de Armero pues produjo la llegada y ibagué de muchas empresas de Antioquia, textileras, industriales, de metalmecánica, y todo eso fue desapareciendo porque los gobiernos y los dirigentes locales no fueron capaces ni siquiera de sostener ese aparato que, digamos, lo generó una desgracia. Pero ahí sí, como decían, las desgracias no enseñan a sufrir sino a superarse, pero aquí en el Tolima esa frase no parece que no tiene acogida, porque aún ni en las desgracias nos han servido para experimentar, para aprender y para tratar de superarnos, ¿no? Ese ha sido precisamente el tema de Alberto Bejarano. Permanentemente escribe en los periódicos, escribe libros, y el motivo hoy justamente es que acaba de escribir un libro que no solo es ya de conocimiento del Tolima, de Colombia, lo es a nivel internacional, y es el libro titulado Manual para reedificar al Tolima. Un poco lo que está en ese contenido, los aspectos que se plantean allí en el libro, doctor Alberto. Bueno, el libro lo vengo escribiendo hace un tiempo ya, y lógicamente que el año pasado pues decidí digamos como pegar el envión final, porque pues los años van pasando y las cosas, si no se hacen, pueden terminar digamos por allá en un archivo.
Era muy difícil publicar en Ibagué. Aquí los que publican libros pues van y hacen un esfuerzo económico, producen unos libros y luego tienen que salir a vendérselo a los amigos y los amigos le hacen el feo y a veces tienen que guardarlos debajo de la cama y entonces es un fracaso editorial de tanta gente que piensa bien en el Tolima y que hace grandes esfuerzos. Yo lo mandé a España a unas editoriales y pues me quedé esperando y afortunadamente una editorial Letrame de Almería en España pues lo valoró positivamente y decidió publicarlo. Entonces el libro es publicado en España, no en Colombia, y por tanto por eso es que ha tenido, digamos, ese reconocimiento afortunadamente internacional. Como usted lo pudo apreciar ahora, pues acabo de salir una nota de prensa que fue publicada en periódicos de España, de Portugal, de Uruguay, de Chile, de México, no recuerdo ahorita, como unos 10 países fue publicada. En Colombia pues no fue publicada, no sé la razón, pero interesante, ¿no? Es decir, y el libro lo que plantea es eso, por eso el título es, digamos, directo. Es un manual para reedificar al Tolima y como manual pues es manual, es una indicación lógicamente compleja que no se parece a lo que dicen la politiquería todos los días de que va a arreglar el país y que va a arreglar la región y que va a superar los problemas. Es otra cosa, es pensar cómo hacerlo de verdad, ¿no es cierto? Cómo reformar y cómo reestructurar y reedificar a este departamento. Entonces son 250 páginas que llevó el libro y que está dedicado justamente a eso, sobre una filosofía o varios enfoques de filosofía. Uno, el regionalismo. Colombia se dice que es un país de regiones, y si es un país de regiones, por obviedad diríamos que entonces el desarrollo del país comienza en las regiones, y por tanto lo que uno también debería entender es que son las gentes de las regiones las que construyen el desarrollo regional, y por tanto lo que hemos construido en el Tolima a lo largo de los últimos 70 o 80 años, pues no ha sido desarrollo sino subdesarrollo. El subdesarrollo también es una construcción humana, o sea, el desarrollo es construcción humana, o Suecia, o Irlanda, o Islandia, lo que sea, los países desarrollados, digamos, son desarrollados porque la gente fue capaz de hacerlos así, ¿no es cierto? Y nosotros somos subdesarrollados porque la gente del Tolima fue capaz de hacerla así, ¿no es cierto? De manera que uno no puede engañarse con que es que nosotros somos de malas y los otros son de buenas. Ese es uno, el del regionalismo. El otro es el antropocentrismo, ¿no? En este mundo donde todo es economía, y ya lo vemos a nivel mundial con el famoso mono Trump, ¿no es cierto? Que es lo que le interesa es la plata y punto. Y si necesitan matar millones de personas, matan millones de personas. Se necesita acabar con países, acaba con países. Pero lo que le interesa es la plata, no solo para Estados Unidos, sino para él mismo, ¿no es cierto? Y entonces esa filosofía de la codicia pues nos atrapó a todos. Y entonces todo el mundo cree que el desarrollo es un asunto de economía. Y claro que tiene economía, porque el desarrollo no se puede hacer sin plata. Pero la plata es un objetivo para unas soluciones, no es el fin. Y entonces por eso los gentes de poco vuelo pues siempre viven hablando, escudándose en que van a generar, que montan una empresa porque van a generar empleo. Están diciendo una mentira, montan una empresa porque quieren volverse millonarios, ¿no es cierto? Eso, son hipócritas además. Entonces, sobre esa filosofía antropocéntrica, el regionalismo, ¿no es cierto?, de la, digamos, de la construcción endógena, o sea, que los tolimenses decidamos construir al Tolima. El Tolima no nos lo va a construir nadie. Yo soy, digamos, progresista y un tanto de izquierda diría, pero también estoy consciente de que la izquierda nacional no va a construir el desarrollo regional. O sea, eso nos compete a todos los tolimenses y unidos, sin estarnos odiando, sin estar peleando, porque es que lo que nos corresponde es hacer una construcción histórica para nosotros, para nuestros hijos y para la descendencia. O sea, el Tolima, los tolimenses no podemos seguir siendo inferiores a la historia, ¿no? Manual para reedificar al Tolima, como lo mostramos en la carátula que precisamente compartimos a través de las pantallas de PIC Televisión, a través de las distintas redes en internet. Pues ese es el título del libro que ha presentado el doctor Alberto Bejarano Ávila, que como dice él fue editado en España. ¿Qué impresión o qué llevó precisamente a la editorial en España a tomar el libro y imprimirlo allí, doctor Alberto? Pues es curioso, mire, yo mismo me preguntaba eso, porque ya es como curioso que una cosa del Tolima, de una región subdesarrollada, de un país subdesarrollado,
y le haya interesado una editorial española. Pues mire, es que después yo caí en cuenta y algo pude discutir con algunos amigos de España, que tengo afortunadamente porque estuve, digamos, residiendo algunas temporadas allá, entonces tengo conocidos. Y España, después de la Guerra Civil Española, se reconstruyó sobre la base de las regiones. Entonces las regiones tienen una gran identidad. Por ejemplo, el País Vasco tiene su propia lengua, tiene su propio idioma, pues, su propia cultura, su propia identidad. Digamos que Cataluña, por ejemplo, ¿no es cierto? Los catalanes son muy independentistas, inclusive hace unos 10 o 12 años hicieron elecciones para independizarse de España. Y muchas regiones de España entonces, en España no existen los departamentos. Existen las comunidades autonómicas, son como 17 o 18 comunidades autonómicas que tienen sus propias leyes, tienen su propio desarrollo y por eso España es tan grande. Entonces uno entendía por qué le entienden lo de región, ¿no es cierto? Allá le entienden lo de región porque es que ellos hicieron de España una construcción de regiones y por eso son poderosos. Usted va al País Vasco y es un territorio que es la tercera parte del Tolima, pero si miramos el desarrollo de ese territorio, yo creo que es el 300 o 400 o 500% del Tolima, ¿no es cierto? Industrias por todos lados, avances, investigación, bueno, unas cosas modernas en Cataluña, en todas partes que usted va, pues encuentra cosas muy interesantes. El sector agropecuario es un sector agropecuario moderno y fuerte. Entonces, cosas que teniendo nosotros a la mano y no hemos sido capaces de construirlo. Yo creo que esa fue la razón fundamental por la cual entendieron el tema de las regiones. Correcto, y allí muy cerca también está Francia, del que se toma el ejemplo precisamente de la autonomía de las regiones. ¿Por qué en el caso de Colombia tantos años, la Constitución del 91 lo toma como país de regiones? ¿Por qué le ha tenido miedo precisamente a esa autonomía de las regiones, doctor Alberto? Ahora, las regiones son en todas partes. Usted ve Suiza, por ejemplo, que es un país admirable, y son los cantones, ¿no? Y los cantones son autonómicos, hay autonomías en Suiza, y en todas partes, en Alemania, en todas partes del mundo. Mire, nosotros tenemos un problema, digamos, de genética. Nosotros desde la conquista, nosotros fuimos eurocentristas. Digamos, aquí hubo virrey, aquí hubo la Edad Media casi que entró aquí de frente. Y luego vinieron los gringos y entonces el petróleo y los recursos naturales y nos manipularon culturalmente y hoy siguen tratando de dominar al país para controlarlo. Entonces, digamos que en este país no caló eso porque sucedió todo eso. Y luego vino el tema de los oligopolios, el tema de la codicia, digamos, de las 4 o 5 o 10 familias que han manejado este país toda la vida y que por ahí en los años 40 y pico, 48 y luego en los años 50, después del asesinato de Gaitán, pues siguieron tomándose el control y no han permitido, digamos, que existan gobiernos progresistas, democráticos, que exista otra visión de país, sino una visión de país que ellos puedan manejar, porque es que ellos han usufructuado digamos, las riquezas del país desde esas épocas y las siguen usufructuando. Por eso ahora se oponen todavía y siguen oponiéndose de que haya cualquier cambio y entonces lo disfrazan de palabrería, que comunistas, que no sé qué, todo eso es mentira, pero siguen disfrazando, digamos, sus ideas sobre esas bases. Entonces eso ha hecho que en Colombia exista un centralismo feroz, ¿no? O sea, que todo lo decide Bogotá, lo deciden los 4 o 5 políticos que le sirven a los 4 o 5 multimillonarios del país y entonces no permiten que las autonomías, que el espíritu regional, que la identidad surja y aquí además de eso la hemos ido dejando perder. Ya las fiestas nuestras se volvieron una caricatura de fiesta, todo. De manera que ese es el problema por el cual aún no se construye centralismo y eso lo tenemos que construir desde las regiones y no desde el centro por eso. El libro Manual para Reedificar al Tolima tiene una característica y es que, bueno, usted presenta unos textos, presenta unas ideas, unos aspectos teóricos, pero es un libro de reconstrucción, es decir, permite que el lector pueda allí incluirse. ¿Cómo es la característica? Claro, es decir, todo libro, digamos, uno dice ya terminé el libro, un libro nunca se termina. Usted termina el libro, inclusive se lo editan y después cae en cuenta que le faltaron cosas. O sea, eso no terminaría. Y eso, por tanto, debería ser como más bien el aporte a un diálogo regional, ¿no es cierto? Donde se toman esas ideas como base, pero obviamente hay mucha gente inteligente en el Tolima. Yo tengo inclusive un planteamiento irónico, siempre lo he tenido, de que el Tolima tiene gente muy inteligente, pero lamentablemente la gente más inteligente es la que se ha ido.
porque en el Tolima vivimos 1.300.000 personas y yo creo que por fuera del Tolima viven 2 millones de tolimenses, o sea, en el exterior y en Bogotá. Y si usted pone a mirar las familias, cómo funciona la cosa, usted se da cuenta que los que son osados, que son atrevidos, que son emprendedores, pues han tenido que irse porque aquí no encuentran sino obstáculos para progresar. Entonces el Tolima ha sido un desangre no solamente de personas, sino de inteligencias y de corazones. De manera que por eso se plantea, por eso el libro también tuvo tanta acogida, porque está de alguna manera escrito para los tolimenses en el exterior. Y también por eso la editorial lo entendió. En España se está moviendo y pues ya vemos que hay mucho tolimense que ha adquirido el libro y más que aquí, creo yo, ¿no es cierto? Y por tanto ya lo están leyendo. Y porque es que algún día ese Tolima que yo llamo virtual, que es el de los tolimenses por fuera, y el Tolima real, que es de los tolimenses acá, algún día tienen que reencontrarse. Para eso es la tecnología, para eso es la inteligencia artificial, para eso son las grandes bases de datos, o sea, la Big Data, para eso es todo eso, y volvernos a reencontrar, porque yo tengo otra tesis, que la planteo también en el libro, y hasta ahora donde la he planteado no me la han podido desmentir. Yo siempre he dicho que si ponemos a los tolimenses que están por fuera del Tolima en una balanza, en el platillo de una balanza, y a los tolimenses que estamos aquí en otro platillo, y preguntamos cuál de los dos grupos grandes de tolimenses está en mayor capacidad de ayudar a que el Tolima salga adelante, yo estoy seguro que están en más capacidad los que están afuera que los que están adentro. Aquí tenemos muchas mañas, aquí tenemos una cultura empobrecida, raquítica, politiquera, de pequeñas cosas, de pequeños intereses. En cambio, los otros ya tienen visión, tienen experiencia, muchos tienen plata, tienen contactos. El Tolima tácitamente tiene una red consular impresionante que nunca lo usó. Hay ejemplos, ¿no? En el caso del País Vasco hay una organización de tolimenses que ha contribuido mucho a programas de desarrollo en el Tolima, es un ejemplo, y a esos ejemplos hay muchos. Entonces, esas son las visiones que se plantean en el libro, que no son las visiones, digamos, que se mueven en nuestra cotidianidad, ¿no? Este libro que nos está presentando el doctor Alberto Bejarano con el título Manual para reedificar al Tolima, me atrevo a decir que rompe muchos paradigmas, y uno de ellos incluso en el mismo título. Se enseña que para ser global usted debe pensar en global, es decir, que palabras que limiten terminan tal vez limitando, valga notar, el mismo aspecto que se plantea allí, pero en el caso de este libro, curiosamente, termina siendo abrazado incluso más afuera que dentro del mismo departamento. Correcto, de eso se trata, ¿no? Porque es que hay una cuestión que siempre nos dicen en la universidad y en los colegios y por ahí en las charlas, que los tolimenses tenemos que ser universales, y resulta que los tolimenses somos universales desde hace 70 años. Por eso digo, es que más de la mitad de los tolimenses vive por fuera, vive en otros países, está en todo el mundo. Usted encuentra un tolimense por allá en un desierto en Egipto, ¿cierto? Mostrando camellos y cargando camellos, no crea que no, los hay. Entonces, nosotros somos universales, lo que pasa es que no lo sabemos, porque la miopía y la forma de ver tan pequeña no nos permite ver el horizonte más allá. Y el otro tema es que los tolimenses no podemos ser universales si no tenemos los pies afincados en la tierra. O sea, uno tiene que ser regionalista para ser universal, ¿no es cierto? Y eso no se ha entendido, porque ese es el secreto de las grandes regiones potentes. Vaya usted a un cantón suizo o vaya a un estado alemán o cosas de eso, a una provincia canadiense, por ejemplo a Quebec, y usted encuentra que la identidad es el fuerte que mueve esas sociedades, ¿no? Hay dos características aquí en el libro del doctor Alberto Bejarano que hoy estamos presentando. Uno, el haberlo publicado desde España, y eso le dio otra dimensión, y es el que el libro prácticamente se está conociendo más hoy en el exterior que en el mismo departamento del Tolima. Pero hay otro aspecto, y es que precisamente se resalta allí en un título que dice: Alberto Bejarano plantea un cambio histórico para Colombia con manual para reedificar, pero se toma desde el punto de ejemplo que puede asimilarse a otras regiones del mundo. Claro, digamos que el libro de alguna manera, aunque no era la intención, terminó siéndolo, como una especie de matriz. Si usted en la estructura del libro vuelca al Huila y pone todo lo del Huila, pues igual sirve.
Y de hecho muchos amigos me lo han dicho. Por ejemplo, yo tengo un amigo en Manizales y yo le mando artículos y le mando cosas, me dice, pues es lo mismo que pasa aquí. Bueno, inclusive yo creo que aquí es más grave que allá, pero bueno, digamos que es lo mismo. Entonces de ahí que el libro es un referente, porque es que todos los países tienen regiones. Esa es una cosa que se ha ido perdiendo por el centralismo y porque los cambios culturales que nos imponen. Pero si usted va a Perú o donde vaya, son regiones, y los países tienen que ser de regiones. Suiza no sería tan importante si no fuera de regiones, Alemania no sería tan importante si no fuera de regiones, España no sería importante si no fuera de regiones, Francia, todo lo que usted quiera son regiones, ¿no es cierto? Ese es el tema de fondo, ¿no es cierto? Ha sido invitado de pronto a ampliar más detalles, siempre se desea, bueno, está el libro, pero hay que tener el autor para conocer qué hay en las intimidades del documento, del texto como tal. ¿Lo han de pronto invitado a conferencias? Pues bueno, acá hasta ahora no, le cuento, usted es el primero. Y bueno, que seamos los primeros y ojalá que eso sea. Es curioso porque me invitaron que si podía viajar a Barcelona, y que si podía y que de pronto en Bilbao, en el País Vasco, había interés en una conversación sobre el tema. Pues no se ha concretado, pero por lo menos lo han expresado, ¿no es cierto? Y ahí ha habido interés y ha habido, digamos, llamadas, y ha habido correos, digamos, de otras partes. Y entonces, pues, el tema es, digamos, curioso, ¿no? Porque es probable que tenga que viajar a España, si eso se sigue moviendo así, a hacer una presentación allá del libro, cuando aquí no es mucho lo que se mueve, porque vuelvo y repito, no sé, ojalá quiero equivocarme, ¿no? Pero es que a veces dice uno, esto está muerto, está quieto, aquí hay una modorra impresionante, aquí estamos preocupados de la politiquería, de los caciquismos, de las cosas pequeñas, y las cosas importantes pues las estamos descuidando, ¿no? Dice La Voz de Madrid, precisamente compartimos el texto en pantalla aquí a través de PPC Televisión, a través de las pantallas, también a través de internet. Dice, el autor colombiano presenta Manual para reedificar al Tolima, construcción social de región, un ensayo que Voz de Madrid y.com que está precisamente presentando al mundo, porque es que ya no solo es en España donde se está hablando del libro. Claro, sí, como le digo, la misma nota, no sé si es que hay una agencia de prensa o algo, pero la misma nota salió en México, salió en Chile, salió en Uruguay, salió en Argentina, en periódicos de todos esos países. En Colombia no ha salido, tampoco, no sé por qué, ¿no es cierto? Pero la nota es publicable, ¿no es cierto? Y entonces esa es una cuestión. Ahora, no sé si el que tenga interés en el libro valdría la pena explicarle un poco cómo es la cosa, ¿no? Le iba a preguntar eso justamente, iba hacia allá, si alguien está interesado en adquirir el libro en físico o también digital, porque está en las dos versiones, ¿qué puede hacer? Y en audiolibro. Perfecto. También se puede conseguir en audiolibro. El libro no está físico acá. A mí me mandaron 10 ejemplares y se los regalé a mi familia y otro se lo llevé a la Biblioteca Darío Echandía y otro a la Academia de Historia del Tolima, que son amigos, y pues les dije a darles a su biblioteca el libro, pero me mandaron 10 ejemplares y ya no tengo. El libro no se vende, no va a estar físico por ahora en el Tolima. Va a llegar físico si lo piden, o sea, se puede buscar. Hay más o menos unas 400 librerías en todo el mundo que lo están vendiendo. Usted se mete a Google y digita el nombre del libro y seguramente le van a comenzar a aparecer librerías en todas partes, bien sea físico, que se lo mandan. Buscalibre es uno que es más como el más dinámico que he encontrado ahorita, ¿no es cierto? Pero está la librería de la U en Colombia, Buscalibre Colombia, pero Buscalibre está en todo el mundo. Usted puede buscar Buscalibre en Estados Unidos, donde quiera. Y hay otras librerías en España y acá hay varias. Hay librerías especializadas en libro electrónico y hay librerías especializadas en audiolibro y hay librerías especializadas en libro físico, Amazon y todo ese tipo de cosas. Entonces es cuestión de buscarlo y pedirlo. Y el libro le llega a su casa físico, le llega digital o le llega audiolibro, ¿no? Hace unos pocos días en esta misma mesa de trabajo teníamos la compañía del escritor Juan Carlos Mojica, que seguramente para algunos suene conocido, para otros no tanto, que precisamente está publicando ya en el exterior, ya lleva 34 libros y es de conocimiento del mundo
lo que nos advierte de esa dinámica que se ha tenido en los libros, ¿no? De llegar a mucho más públicos. Claro, cambió totalmente la cuestión y la gente pues lee otras cosas, porque de eso se trata la riqueza. Si usted no lee, por ejemplo, sobre regiones españolas, pues es difícil que entienda sobre regiones colombianas. Yo le cuento aquí, pues aquí en privado, yo me radiqué unas temporadas en el País Vasco, porque yo quería entender qué era una región desarrollada y por qué y de dónde salía. Y encontré el himno, y encontré la bandera, cómo nació, y encontré que tienen su propio idioma, y encontré los factores de identidad, su folclore, y cómo lo conservan, ¿no es cierto? Y pude recorrerlo y hablar con la gente, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene que entender eso, porque si no, ¿cómo entiende lo de uno enconchado hacia adentro? Es decir, eso no se entiende. Uno tiene que abrirse mentalmente para poder entender su propio territorio y su propia realidad, ¿no? Pues doctor Alberto Bejarano Ávila, ha sido muy amable el acompañarnos, poder compartir con la audiencia de La Voz del Tolima, de PIC Televisión esta mañana, conocer precisamente de este libro con un título bien interesante, Manual para reedificar al Tolima, pero que como lo hemos expresado ampliamente, pues ha servido como manual, pero llevado también y replicado ya a nivel de las diferentes regiones, no solo de Colombia, diferentes países, como aparecen en las publicaciones. Pues le agradecemos estos minutos, podernos acompañar y ojalá tengamos mucho que decir más adelante del libro. Bueno, yo a usted le agradezco mucho porque pues es el primer medio que me hace invitación. Claro, el libro está reciente, ¿no? Tampoco voy a decir que no ha habido interés, porque sí ha habido interés de algunos periódicos, de algunas personas que le mande video, que le mande alguna cosa, pero pues sí, en físico no hemos tenido todavía la oportunidad de hacerlo. Le agradezco mucho la invitación y pues esperamos que esto siga para adelante. Eso nos lleva a recordar a gentes grandes y me permite recordar a su hermano, el doctor Jesús Antonio Bejarano, que precisamente el hecho de que se nazca en un territorio, y en este caso ustedes en Juntas, en el Cañón del Conveima, eso no significa que nos quedemos allí y que hay que salir al mundo, que hay que conocer el mundo, conocer de ese mundo para crecer desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del conocimiento. Correcto, estamos de acuerdo, sí señor, muy amable. Por recordar también a mi hermano que fue asesinado ya hace 27 años en la Universidad Nacional en Bogotá. Imagínense, en la cuna del conocimiento, matando conocimiento. Claro. Es la ironía. Doctor Alberto, gracias y bienvenido siempre a esta mesa de trabajo. Bueno, muy amable, gracias. Gracias por estar con nosotros en sintonía en PIC Noticias, el canal de la televisión de los tolimenses, por supuesto, con todas y cada una de nuestras plataformas de transmisión. Recuerden nuestros horarios de noticias, 6 de la mañana, 12 del día, 8 de la noche. Un feliz fin de semana para todos. Atención, quinta fase del acueducto complementario de Ibagué será una realidad. IVAL adjudicó obras por más de 18.000 millones de pesos para fortalecer el suministro de agua en la Comuna 7. 2 jóvenes de 19 y 21 años fueron asesinados al interior de una vivienda en el barrio Topacio, Comuna 8 de Ibagué. Los asesinos habrían compartido con las víctimas por varias horas. Escrutinio ratifica resultados de la primera vuelta en el Tolima con variación inferior al 0,06%. Madre de bebé fallecido en el Espinal fue enviada a prisión por presunta omisión en su cuidado. Fiscalía la acusa de no brindar atención médica oportuna a la menor. Hombre pretendía viajar hacia La Dorada con 8 kilos de marihuana en su equipaje. El sujeto fue capturado en la terminal de transportes de Ibagué. Golpe al microtráfico en el Líbano, 3 capturados y 2 menores aprehendidos. Allanamientos permitieron incautar droga, armas y elementos para dosificación. Cafeteros ya pueden inscribir sus lotes para la Feria Internacional del Café. El evento tendrá lugar entre el 14 y el 16 de agosto en Chaparral. La ambulancia vial inició trabajos de rehabilitación en el barrio Topacio, interviniendo el tramo comprendido entre la entrada del sector y la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe. El cantante y filósofo ibaguereño Sebastián Oviedo presenta Tragicomedia, una obra que trasciende la música. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima.
A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Este es su canal PIC Televisión, la televisión de los tolimenses, donde usted sí se ve.